Bien, estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Escenario Social, un espacio diseñado para el diálogo ciudadano en Polar Comunicaciones. Seguíamos, o estábamos en el módulo anterior, ¿cierto?, hablando de educación, de la PSU, de esta forma, de este modelo que potencia y aumenta más la discriminación, ¿cierto?, la desigualdad. Pero quiero llevarlos un poquito ahora a profundizar más en el tema a propósito de la educación y el cambio fundamental en el cambio constitucional, porque de eso vamos a conversar por lo menos hasta abril, cuando se defina si queremos una nueva constitución o seguimos con la constitución actual. Da la sensación, Cristian, de que a partir de que el proceso se construye, ¿cierto?, siguiendo el modelo de elección parlamentaria, de que se sigue excluyendo a la ciudadanía. Entonces, y esto se resuelve internamente y la tesis, ¿cierto?, de aquellos partidos que no fueron partícipes de este gran acuerdo, tiende a tomar fuerza. No la estamos validando, sino que estamos analizando aspectos que están ahí, que son parte de la información que circula. Entonces, hay como una percepción de querer seguir aferrándose a esta constitución, de querer seguir aferrándose al poder. Bueno, lo que hay que tener claro, primero que todo, es que el derecho es una construcción y es una ficción. O sea, el derecho es una ficción, el Estado no existe. Eso existe en nuestra cabeza, pero en la realidad no es tangible, ¿no? Por lo tanto, todo lo que exista en base a la autoridad son puras ficciones y puras realidades que hemos construido en base al lenguaje y a esta extensión del pensamiento que también le hemos llamado derecho. El lenguaje construye realidades. El lenguaje construye realidad, es una extensión del pensamiento y el derecho no es más que eso. Y ahora estamos hablando de la post-realidad, ¿no? Claro. Dicho eso, no hay que olvidarse que dentro del estallido social y además de toda la multiplicidad de cosas que la gente reclamaba, también estaba el tema de la Constitución, pero había otras más. ¿Qué es lo que se hizo? Los municipios tomaron la batuta y empezaron a convocar a una asamblea, una especie de consulta ciudadana, y previo a ello una serie de organizaciones, universidades, organizaciones vecinales, ONG, inclusive clubes deportivos, fueron organizando una serie de cabildos. Fueron tomando iniciativas. ¿Cierto?, para ir tratando de causar este descontento y por lo tanto, ¿qué más constituyente que todo lo que ya se generó? Ahí está el pueblo constituyéndose para decir que quiere un cambio y que quiere una nueva carta magna, ¿cierto?, un nuevo marco de construcción de esta realidad que se llama Estado. El Parlamento lo que hizo simplemente es tratar de encauzar ese proceso y sumarse al proceso, y con una cuestión bien curiosa, tratando de regular en la actual Constitución, la que la gente reclama como ilegítima, reglas para poder cambiar o generar una nueva Constitución. Entonces hoy día estamos en una especie de ficción donde nos estamos sometiendo entonces a esta Constitución que todos quieren cambiar, o la mayoría por lo menos quiere cambiar, para ver reglas de cómo cambiar. Entonces es una cuestión extraña que solamente va a ser el derecho. Pero insisto, esto es porque el sistema político se tuvo que poner a la altura de lo que estaba ocurriendo. O la gente se desbandaba y armaba sus propias asambleas constituyentes que decían que iban a terminar, o esto se encauzaba por la vía institucional. Afortunadamente los municipios le colocaron la presión al Parlamento al generar estas consultas que obligaron al Parlamento a ponerse de acuerdo, con mala cara y todo lo que quieran, pero ponerse de acuerdo en cambiar la Constitución actual para generar un capítulo de cómo se reforma o cómo se dicta una nueva Constitución. Eso es. Ahora, el acuerdo que se generó, ¿es representativo de lo que efectivamente requiere la ciudadanía? A propósito de estos fenómenos que se han ido generando, que sí, son muy bien descritos por los cristianos, ¿no? Tenemos que hablar que entendemos por representación, ¿no? Si entendemos por representación nuestra actual representación en el Congreso, claro, se habrían cumplido los requisitos de la representación. Pero esta es una situación nueva, es una situación nueva que supera incluso a nuestros propios representantes legítimamente elegidos. Y aquí era el gran cuestionamiento que está en base a las encuestas, en base a la opinión, en base a las manifestaciones, en base a estas manifestaciones que son de carácter espontáneo de las personas, en base a las conversaciones, en las opiniones, que las personas no les están entregando un poder de legitimidad a los parlamentarios para poder dirigir este proceso.
Ahora, yo creo que está habiendo también una falta de información. A mí me gustaría que en este país tuviésemos una gran conversación en programas de televisión, en programas de radio, una gran campaña de educación cívica, que en eso lastimosamente tiene que hacerlo el Estado, digamos. Una gran campaña de educación cívica, porque lo que yo diría peor nos podría pasar es que volvamos a ideologizar un proceso político, pero ideologizar y dogmatizar tanto el proceso en que las opiniones de las personas que dicen, mire, yo soy de derecha y estoy en contra de cualquier cambio de constitución porque esta constitución me fascina, que se empiecen esas opiniones a extremar, versus las otras, dicen, no, hay que cambiar porque realmente la constitución no sirve para nada. Yo creo que hay un consenso y un mínimo en que las personas que entienden del tema, y a veces la ciudadanía entiende más que nosotros mismos, yo creo que están en una necesidad de cambiar, pero no quiere entregarle el patrimonio total ni a un sector de derecha que quiere un inmovilismo total, ni a un sector de izquierda que quiere, digamos, una retroexcavadora. Entonces yo creo que las personas quieren una nueva sociedad en Chile donde los derechos estén más garantizados, donde los derechos tengan una garantía real, no una simple enunciación. Y ojo, derechos y también deberes, porque yo soy partidario, por ejemplo, del voto obligatorio. Derechos, pero también deberes. O sea, el ciudadano que reclama, el ciudadano que dice que yo no estoy de acuerdo con tal o cual circunstancia, primero exíjale cuenta al parlamentario por el cual votó. Segundo, participa en las votaciones. O sea, primero participa en las votaciones, exíjale al parlamentario por quién votó, una especie de rendición de cuentas. Bueno, y si no le gusta a vuelta de unos ciertos años, no vote más por él. Pero también requiere otra situación, que es una situación más especial, la participación de las personas. No solamente el día de la votación, participación en su junta de vecinos, participación en sus clubes, los que participan en un partido político, participación en su partido político, en una serie de organizaciones de carácter funcional que la sociedad chilena debe tener. Por ejemplo, el Comité de Señores de la Tercera Edad por una Mejor Salud en Magallanes, que debiese tener entrevistas permanentes, por lo menos una vez al mes, con el señor director del hospital o el Seremi de Salud o el jefe del Servicio de Salud de Magallanes, para ver cuál es la calidad de atención, cómo se está atendiendo a la gente de la tercera edad. Lo propio podría haber, por ejemplo, con un grupo de mujeres que tienen niños lactantes. ¿Cuál es la situación que están teniendo en términos de salud? De hecho, que la ley le exige los COSOC. Exactamente. Lo propio también tendría que ver con los pensionados y las personas de la tercera edad, con el acceso a la movilización, a los servicios, al pagar sus cuentas en los servicios básicos, llámense luz, agua, gas, etcétera, qué atención preferencial se le está brindando. Comité de mujeres que ojalá empiecen a abogar por eliminar, de acuerdo a la CEDAW, convenio firmado por Chile del año 2019 recién, para eliminar todas las formas de discriminación, desde los medios de comunicación, en las calles, en todas partes, y así a través de muchísimas organizaciones funcionales ir construyendo lo que nosotros podríamos denominar un verdadero sistema de participación democrática. Mira, estaba analizando lo que tú estabas diciendo, Alfredo, y se me vino a la memoria, cuando uno habla de orden público, existe la coproducción de seguridad. Y la coproducción está asociada, ¿cierto?, al esfuerzo que hacen los municipios por potenciar que se mantenga, ¿cierto?, el orden, el equilibrio, de manera que las instituciones puedan funcionar y las personas puedan transitar libre y espontáneamente y circular por las distintas ciudades del país. Pero desde el punto de vista de la obligatoriedad, son las instituciones, en este caso las fuerzas de orden, las que son encargadas del orden. Entonces, mi pregunta es, ¿existe un distanciamiento a propósito de la obligación que tiene el Estado, y en este régimen tremendamente presidencialista, el Estado, este inmenso abarataje, ¿cierto?,
existe un distanciamiento que es insalvable ya entre la clase política y la clase económica, que da la sensación que está como encapsulada, y la clase social, los ciudadanos, Cristian. No, yo no creo eso, no creo eso. Yo creo que finalmente aquí el derecho es una ficción, insisto, es una ficción, y la gente ha entendido que es una ficción, por eso que hay desorden público. Entonces el empresariado no puede vivir aislado de la sociedad en la que está, la clase política no puede vivir aislado, de hecho le está pasando la cuenta, tan pasada la cuenta que se tuvo que sumar a este proceso modificando la Constitución, colocando la cara como sea, enojado, pero finalmente sumándose, y lo que ocurre finalmente es que en esta construcción del Estado de Derecho es importante entender qué es lo que vamos a colocar. Por eso que el debate no debiese terminarse solo con esta hoja de ruta que vamos a tener un plebiscito en abril. Lo que debiese estar ocurriendo ahora es que debiese seguir los cabildos, seguir manifestándose la gente en estas reuniones para poder discutir, poder ver qué materias exactamente pueden o no colocarse en una nueva Constitución. Si es conveniente o no es conveniente cambiar la actual Constitución, eso también debe estar en estas discusiones de cabildo. Yo participé en 3 o 4 cabildos de la Universidad de Magallanes. Echo de menos al municipio de Punta Arenas, por ejemplo. Echo de menos que el gobierno regional haga alguno. Entonces me parece que hay aquí hartas instituciones que están al debe respecto a las cosas que tienen que hacer. Concuerdo también con Alfredo de que la gente participe no significa que vote cada 4 años. Tiene que haber una participación más activa, pero esa participación más activa en el intertanto también tiene que ser vinculante para los servicios públicos. Hoy día se hace participación ciudadana por cumplir con lo que está en la ley, y es un checklist y punto, pero no se toma en cuenta lo que realmente dijo la ciudadanía. Los procesos de transparencia en cuanto a difundir información, ¿no es cierto?, publicar la información, pero también tiene que haber, que hoy día se hace, pero eso no es lo único, además tiene que haber este proceso de dar cuenta, de la contabilidad, ¿cierto?, y el no solamente mostrar cómo se gasta el presupuesto, sino además indicadores de gestión, cuestiones puntuales, hacer participar a la gente, redefinir esas metas. Entonces hay que quitar ese temor que tenemos a la participación, porque hay que entender que el sistema de representación, y esto generalmente ocurre cuando hay un conflicto, tratan de que los conflictivos designen a un delegado para que conversar solo con ese delegado. Esa cuestión se terminó, el sistema de representatividad ya no ocurre. Entonces también la clase política y la forma de entender el derecho tiene que tener un poquito más claro de que ya no existen los sistemas de representación, existen los colectivos. Existe un desgaste precisamente ahí, a mi impresión, que ahí está la fibra, ¿cierto? Sí, hay el desgaste que existe igual con los representantes. Más allá del desprestigio de la clase política, más allá de cualquier análisis que se pueda hacer por las encuestas, ¿cierto? Yo creo que esto tiene que ver con una consecuencia que genera este desgaste, ¿cierto?, en la clase social, en la gente que no observa o no ve, creo yo, garantía de que efectivamente las personas que hoy en día están llamadas a representarnos, efectivamente nos representen. Tiene que forzarse el proceso para que efectivamente se lleguen a gatillar cambios. Cambios que no necesariamente generen una revolución, sí, pero, ojo, porque hay gente que le tiene temor al concepto de revolución. En algún momento lo conversábamos también. Pero a la palabra cambio no le tuvo miedo, de hecho ocupó la palabra cambio durante 10 años para hacer campaña con la BIM. Entonces, ¿dónde está el problema de ocupar la palabra cambio? Los países y las sociedades son mecanismos tremendamente complejos. Y tiene elementos tremendamente complejos que tienen que ir encajando. Hemos hablado otra vez del tema como relojito suizo, ¿no? Claro, pieza por pieza, para ir conformando una sociedad armónica, justa, equilibrada, valórica, respetuosa de los demás, respetuosa de los derechos individuales, etcétera. O sea, es un mecanismo tremendamente complejo que se va complementando, va generando sincronía, ¿cierto? Sí, y yo creo que en Chile yo creo que hay gente de mucha voluntad para que las cosas se puedan hacer de mejor manera. Vuelvo a decir, para que el otro día una persona que participa en el ámbito político y me atajó en la calle. Entonces yo no estoy en contra de los políticos, por favor. Yo creo que
la política es una gran vocación de servicio, lo he dicho muchísimas veces, lo he escrito muchísimas veces, es una gran vocación de servicio, los partidos, o sea, los países tienen que funcionar con un sistema de partidos políticos potente, porque de lo contrario caemos en un populismo. Ejemplo de eso hay muchísimos. Venezuela, entre otros, ¿no? Ya que hay mucha gente que le gusta hablar de Venezuela. No hay que estar lejos. Entonces, claro, exactamente. Por no hay que salir tanto del barrio como... No soy fanático de Venezuela, pero ya que hay mucha gente que le gusta hablar de Venezuela, ahí está el ejemplo. ¿Y por qué llegó Venezuela donde está? Porque hubo un desgaste del sistema de partidos políticos que se corrompió, se desprestigió tanto y salió a la palestra un señor que todos conocen históricamente, que el señor Chávez, que se tomó el poder, porque él se tomó el poder primero y después fue elegido como un líder populista, y ahí estamos hasta la fecha. Entonces yo no quiero eso en mi país, ya que hay mucha gente que le gusta hablar del tema, pero saquemos para afuera. En Chile también hemos tenido explosiones populistas, lo que pasa es que nos olvidamos de la historia. En Chile también han habido arrebatos populistas, para que vamos a citar cada uno de los pasajes. Entonces, el gobierno de Ibáñez, nadie me va a decir que no fue un gobierno populista, que hizo muchas cosas, etcétera, etcétera, pero... De hecho tiene el apellido de Estado Liberal Popular. ¿Perdón? Tiene el apellido en la historia. Bueno, Estado está Liberal bien, Popular. Y su emblema era una escoba que venía a ahorrar la corrupción, etcétera, que yo no había nacido, obviamente, estoy leyendo la historia. Pero el tema es, o sea, irrupciones populistas hemos tenido varias en nuestra historia chilena. Pero analicemos la historia cómo estamos hoy día. Yo creo que una de las figuras que a mí me gustaría que existiera en una nueva constitución debiese ser la figura del defensor del pueblo, el famoso ombudsman, o recibe otro nombre hoy día, respetando el género para que no sea solamente hombre, sino que ombudsperson se llama hoy día a nivel internacional, que es un concepto que nace en los países escandinavos, fundamentalmente en Suecia, ¿no? Y se trata del defensor del pueblo, y el defensor del pueblo tiene las garantías de denunciar, demandar, pedir explicaciones para satisfacer las necesidades de un grupo determinado de la sociedad o de una persona en particular ante las autoridades, ya sean legítimamente elegidas o autoridades que están designadas por algún poder del Estado. El defensor del pueblo pide cuenta y puede llevar los temas incluso a tribunales. En Chile no existen los tribunales, aunque fueron enunciados por allá los tribunales contenciosos administrativos, donde se puede juzgar si la persona actuó administrativamente bien o no actuó bien. Están meramente enunciados. En la Constitución del 25 ya aparecen enunciados, pero nunca se hizo nada. La Constitución del 80 pasaron piola, y hoy día tenemos una serie de confusiones con respecto a este tema, que en el fondo no es un ombudsperson o un ombudsman o un defensor del pueblo. No tenemos algunas funciones, por ahí la cumple el Instituto Internacional de Derechos Humanos, que se la ha reconocido a nivel internacional porque tiene que velar por el respeto de los derechos humanos, una suerte así de cercanía a la función del defensor del pueblo. La Contraloría no cumple una función de defensor del pueblo. La Contraloría General de la República es más parecido a un concepto de un tribunal de cuentas internacional que se conocen, los tribunales de cuentas que piden sobre las cosas administrativas alguna información y pueden dar también alguna resolución al respecto, y el papel que hace la Contraloría. Control jerárquico externo, básicamente. Exactamente. Pero un defensor del pueblo que exija lo que llamamos esta rendición de cuentas no existe. Porque también, seamos sinceros, todas estas cuentas públicas que hacen los servicios del Estado, algunos servicios autónomos, como puede ser la Fiscalía, son rendiciones de cuentas de puro éxito, pero nunca se hacen cargo de los fracasos. Entonces, también yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber o a conocer que la autoridad se haga cargo de sus éxitos, de sus fracasos, de lo que dejaron de hacer y en qué se comprometen. Entonces yo creo que en función de las equivocaciones, qué interesante la reflexión. Sí, porque a propósito de no contar precisamente las equivocaciones, es que el modelo se ha transformado en un modelo exitista. ¿Te das cuenta? Entonces da la impresión de que todo funciona, y la frase esta del oasis toma relevancia en circunstancias de que se produce el estallido, y después del 18 de octubre del 2019
da la impresión de que el Estado se vino a piso, ¿no? El Estado en su conflicto. O sea, es que en realidad que todo funciona era insistir con el mismo relato exitista, como dice aquí Alfredo, donde no se toman en cuenta los errores reales. Pues sí. Mira, solo el fraude a Carabineros puede haber sido algo que descubrió el fiscal, pero aquí hay un montón de falencias para atrás. Primero, la misma Contraloría, y todavía tiene la pugna ahí, inclusive si podía o no podía sacar a sus contadores. Segundo, el mismo Parlamento, pues en la discusión de la ley de presupuesto se lee qué es lo que gastó la institución, en qué se gastó, y ahí le pasaron gato por liebre, no uno, si este fraude viene de como 20 años, o sea, 20 años que el Parlamento, ¿qué es lo que está haciendo cuando se discutió la ley de presupuesto? La misma DIPRES, que construye un presupuesto en base a la planilla de Excel, pues, o sea, pero ¿dónde están los 60.000 carabineros? Entonces, tú te das cuenta finalmente que el Estado tiene una serie de falencias, y este es el momento de colocarle mano para pensar en el siglo XXI. Entonces, yo insisto que está bien todo esto que se reclama el tema de los derechos, pero también hay que sentarse un poco más serio a conversar respecto del modelo de Estado. Si va a ser un régimen presidencial, unicameral, bicameral, lo mismo que señala usted que va a pasar con los órganos autónomos, que tenemos un montón de órganos autónomos, y resulta que esos órganos autónomos son unipersonales. Entonces, si son órganos autónomos, deben tener consejos, para que no descanse toda esa autonomía en una sola persona. Entonces, yo creo que hemos, en vez de tener cierta adversión a la concentración del poder, hemos permitido que el poder se concentre inclusive en lo político, dándole todas las potestades al presidente de la República, o al Contralor, o al fiscal. Entonces yo creo que es el momento de pensar en los órganos autónomos que se conformen como consejos para diluir. Sí, pero no consejos corporativos que conformen los mismos miembros del órgano, digamos, sean parte del consejo. Ahí hay todo un tema, un tema muy delicado y que ha sido abordado por diferentes autores. Pero es el momento de discutirlo. Por supuesto, es el momento de discutirlo. Porque lo que se debiese hacer es tener los contrapesos de poder y no concentrar el poder. El defensor del pueblo es una de las alternativas. El defensor del pueblo, que no existe en Chile. Por eso digo, pero está bien lo que dices tú, y ese es un contrapeso probablemente al equilibrio, o que genere un equilibrio, ¿cierto?, al poder. El defensor del pueblo en cualquier circunstancia de país que conocemos, llámese Alemania, llámese los países escandinavos, que fundamentalmente México tiene defensor del pueblo. Voy a hacer algunas críticas. Argentina tiene defensor del pueblo. El defensor del pueblo, en el caso, digamos, de Suecia, estaría pidiendo explicaciones a los jefes de las policías. Claro. Y probablemente generando su propio análisis para entregar la información. Estaría pidiendo explicación a algunos ministros por no haber cumplido con su deber, a algunos parlamentarios, oye, ¿qué pasa en su región que usted no ha hecho tal cosa? Y tomando la información para hacer el análisis, ¿cierto?, desde su vereda autónoma, de manera de entregar la información a la ciudadanía, para que, a propósito de la accountability, ¿cierto?, la ciudadanía tome conocimiento de qué es lo que está ocurriendo efectivamente. Porque si no, da la sensación de que la mugre se sigue escondiendo debajo de la alfombra. Sí, ¿cierto? Pero ¿sabes qué pasa? Mira, cuando yo fui seremi de Hacienda, yo tuve que ir a exponer en múltiples ocasiones a la Cámara de Diputados. Y como seremi de Hacienda, de Economía a nadie le interesaba. Claro. De Hacienda importaba, ¿por qué? Por la zona franca y por la ley Navarino. Los empresarios industriales de la ley Navarino me citaron en varias ocasiones. La Cámara Franca, ¿para qué decir? En múltiples ocasiones. Y ahí tú ves que el Parlamento sí ejerce su rol de representante y cita, como dices tú, ¿cierto?, a las autoridades políticas a que den cuenta. Pero resulta que yo no he visto ningún parlamentario que todavía que cita a Carabineros, por ejemplo, al general o al comandante, a dar explicaciones de todas las atropellos y la gente que ha sido agredida con pérdida de ojo, o al intendente, por ejemplo, metropolitano, citado al Parlamento para que exponga sus decisiones. Como si se nos citó a nosotros el intendente de Punta Arenas respecto a temas del contrato de zona franca y la ley Navarino. Entonces, el rol de representación que ejercen los parlamentarios está radicado ahí, en llamar la autoridad. Pero el ministro asistió a... Estoy hablando del intendente metropolitano. Ah, perfecto. No lo han citado, por ejemplo. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, ahí tienes caso. O el comandante de Carabineros tampoco lo han citado. Claro, tú dices, porque en el fondo se busca la responsabilidad desde el punto de vista político nomás, pero en el fondo la responsabilidad... Pero hay cuestiones más claritas. Usted dijo tal cosa, venga usted. Claro, sí. Bueno, tenemos un año creo yo, encantador desde el punto de vista de la información que va a circular. Por lo pronto, lo primero que viene y en lo que nosotros tenemos que esforzarnos en generar información, ¿cierto?, para que esta primera etapa que tiene que ver con modificar
modificar o no la Constitución que ya tenemos, si se parte de un papel en blanco o no, eso va a ser parte de una segunda discusión que va a venir después de este proceso, creo yo. O sea, lo primero es cambio de la Constitución. Lo segundo es elegir a las personas para materializar esos cambios. Y lo tercero es plasmar esos cambios. Claro, ahí es donde a mí se me produce el temor que tiene que ver precisamente con si los representantes nos van a representar. Tenemos discusión para harto tiempo, ha sido un privilegio de nuevo que nos puedan seguir. Este es el escenario social, ¿cierto? Un espacio para el diálogo ciudadano en Polar Comunicaciones. Gracias por acompañarnos, un abrazo fraterno a todos y que tengamos un excelente 2020. Muy amables. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.